En el video pasado hablamos sobre el declive de la Yakuza, sobre cómo una de las organizaciones criminales más conocidas del mundo fue reduciéndose a lo largo de las últimas décadas debido a las leyes, al envejecimiento de sus miembros y a la desintegración de algo que alguna vez fue enorme. Y al final de ese video dejé algo muy claro: el espacio que dejó la Yakuza no quedó vacío. Cuando algo se debilita, otra cosa surge en su lugar. Y en el caso de Japón, lo que ha ocupado ese espacio dejado por la antigua Yakuza es considerado por las autoridades como algo aún más difícil de combatir, y mucho más impredecible que lo que existía antes. ¿Está Japón realmente en riesgo? En este video vamos a hablar sobre estas nuevas organizaciones que existen en Japón. Y aquí te voy a mostrar cosas que la gente fuera de Japón nunca ha escuchado. Bienvenido a un nuevo episodio sobre pandillas en Japón. Algo que tienes que tener en cuenta es lo que quedó atrás cuando la Yakuza se debilitó. Las leyes antigánsteres que comenzaron en los años 90 y que se fueron endureciendo con el tiempo hicieron que la vida de un miembro de estas organizaciones se volviera extremadamente difícil. Ya no valía la pena formar parte de una pandilla en Japón. El número de personas involucradas en esto se desplomó. De más de 180.000 personas en el auge de la Yakuza, ese número cayó hasta menos de 20.000 en los últimos años. Las organizaciones más pequeñas, de hecho, desaparecieron por completo. Pero hay algo que el gobierno no pudo prever, y que no puede eliminar con leyes: la demanda por los servicios que la Yakuza ofrecía, muchos de ellos ilegales, no desapareció. Esa demanda siguió existiendo, esperando a que alguien apareciera para cubrirla. Y estos nuevos grupos que están ocupando ese espacio no tienen las mismas limitaciones del pasado. De hecho, es incluso peor, porque estos nuevos grupos no siguen las mismas reglas que la antigua Yakuza. Y ahora te voy a presentar algunos de ellos. El primer grupo son los Sangure, y este término significa muchas cosas. En japonés, se podría traducir como medio gris. Ni completamente dentro de la ley, ni completamente fuera. Se mueven en una zona gris que, como verás, no es casualidad, ellos eligieron operar así. El término fue acuñado por el periodista Tsushi Mizoguchi en 2011, cuando se dio cuenta de que estaba surgiendo en Japón un tipo de pandilla que no encajaba en las definiciones existentes. No eran Yakuza, no tenían una jerarquía rígida, ni rituales, ni el código de conducta que antes existía. Pero tampoco eran criminales comunes sin ninguna organización. Era algo nuevo que estaba emergiendo. Los Sangure surgieron en gran parte a partir de los Bosozoku, las pandillas de motociclistas que fueron muy comunes en Japón entre los años 70 y 80. Eran jóvenes con motos modificadas, haciendo ruido por las calles, enfrentándose a las autoridades y participando en carreras ilegales. Con el tiempo, muchos de estos grupos se volvieron más serios y pasaron de ser jóvenes rebeldes a involucrarse en actividades más organizadas. Pero lo que construyeron no fue una estructura piramidal como la de la Yakuza, sino más bien una red basada en relaciones personales, en amistades entre distintos grupos. No existe un jefe absoluto en la cima al que todos obedecen. Hay coordinadores que organizan operaciones específicas, grupos con figuras que destacan, pero nada tan jerárquico como la antigua Yakuza. Y precisamente por eso son tan difíciles de combatir para las autoridades. Las leyes antigánsteres japonesas fueron diseñadas pensando en la Yakuza, organizaciones fáciles de identificar, con miembros registrados y conocidos dentro de sus regiones. Los Sangure no encajan en ese modelo. En la mayoría de los casos no están formalmente identificados como miembros, lo que significa que muchas de las restricciones que llevaron a la caída de la Yakuza no se aplican a ellos, porque simplemente no hay forma de saber con certeza quién forma parte del grupo. Un miembro de los Sangure puede tener cuenta bancaria, alquilar un apartamento e incluso llevar una vida completamente normal, puede tener un salón de belleza, un gimnasio de artes marciales o una tienda de ropa. Tienen actividades legítimas que funcionan como fachada y que ocultan esa otra cara que poseen. Puedes cruzarte con miembros de estos grupos en un café, en el supermercado, en cualquier lugar, sin tener la menor idea de quién está a tu lado. Las zonas donde más presencia tienen son los distritos de entretenimiento nocturno de las grandes ciudades, como Roppongi o Kabukicho en Tokio, así como áreas de Osaka o Fukuoka, lugares donde circula mucho dinero y donde la economía genera muchas oportunidades. Estos entornos facilitan este tipo de actividades, y los delitos que cometen son, en muchos aspectos, peores que los de la Yakuza. La Yakuza procuraba no involucrar a civiles inocentes, no por bondad, sino porque no quería llamar la atención. Los Sangure, en cambio, no tienen ese tipo de preocupación. Son más jóvenes, más impredecibles y no buscan construir una reputación a largo plazo. En la práctica,
eso los hace más peligrosos en el día a día de lo que fue la yakuza durante mucho tiempo. La policía japonesa reconoció oficialmente este problema en 2013, cuando creó la categoría de Angure Ryokudan, organizaciones semicriminales, por decirlo así. Se trata de grupos peligrosos que no encajan dentro de las leyes antigánsteres, y en esa categoría intentaron incluir a los Angure. Se crearon unidades especializadas en Tokio y Fukuoka, hubo numerosas detenciones, y grupos como el Kantren, una de las alianzas más conocidas que hizo la transición de pandillas de motociclistas a Angure, fueron de los más afectados por estas operaciones. Pero desmantelar un grupo sin una estructura clara es muy distinto a enfrentarse a organizaciones como la yakuza. Cuando hay jerarquía, puedes detener a los líderes y afectar a todo el grupo. Pero cuando no la hay, el grupo simplemente reemplaza a esa persona de un día para otro. Y mientras las autoridades intentaban entender estos grupos y responder a la altura, algo aún más complejo estaba surgiendo. Algo que utilizaba a los Angure como base, pero que llevaba los problemas a otro nivel. Y esto probablemente te va a sorprender por el nivel de estrategia que implica. En 2024, la Agencia Nacional de Policía de Japón publicó una cifra que llamó la atención de investigadores y autoridades, más de 10.000 detenciones en un solo año relacionadas con una categoría de grupos que, hace apenas 15 años, prácticamente no existía. Y esa categoría tiene un nombre, Tokuri. Este término combina la idea de anonimato y fluidez. Básicamente, son grupos que no tienen un nombre fijo, no tienen dirección y tampoco miembros en el sentido tradicional. Se forman para ejecutar un plan específico y, una vez que lo cumplen, se disuelven y desaparecen por completo. Y la tecnología es lo que hace posible todo esto. Suelen operar a través de aplicaciones de mensajería cifrada, redes sociales y un fenómeno que en Japón se conoce como Yami Baito, que se puede traducir libremente como trabajo en la sombra. Básicamente, recibes una oferta de empleo publicada en Internet que parece un anuncio normal de trabajo informal. Ofrece buen pago, tareas simples y no requiere experiencia. Ya debería ser motivo de sospecha, pero lamentablemente mucha gente cae. Lo que no aparece en el anuncio es lo que realmente implica el trabajo. Muchos jóvenes que responden a estos anuncios lo descubren cuando ya están comprometidos. Y ahí se dan cuenta de que el trabajo puede ser invadir una vivienda, intimidar a alguien, participar en fraudes o estafas. Algunos incluso entran sabiendo que habrá algo ilegal, pero no imaginan la gravedad. Otros son manipulados poco a poco, una tarea pequeña tras otra, hasta quedar lo suficientemente involucrados como para no poder salir. Se cree, incluso, que las personas que están detrás de estos grupos ni siquiera se encuentran en Japón. Esto dificulta muchísimo el trabajo de la policía, porque cuando detienen a los ejecutores, los miembros más pequeños, muchas veces ni siquiera saben quién los contrató. Solo tienen un número de una app, una cuenta desechable, instrucciones que llegaron por mensaje y dinero, que fue transferido de formas que no dejan rastro. En 2024, aproximadamente el 40% de las personas detenidas en operaciones relacionadas con estos grupos fueron reclutadas a través del Yami Baito. La mayoría tenía entre 16 y 26 años. Muchos eran estudiantes o jóvenes con empleos precarios, que no ganaban mucho dinero. Personas que en muchos casos, no tenían ningún historial criminal ni conexión previa con actividades ilegales. Existen muchos casos impactantes relacionados con esto. Voy a intentar reunir algunos para mostrarlos, al menos los más leves. Pero lo importante es que las autoridades están haciendo todo lo posible para enfrentarlo, ya han creado unidades especializadas para monitorear redes sociales en busca de este tipo de anuncios, han intensificado las operaciones y también han logrado detener a muchas personas involucradas. Es una situación preocupante, pero que, afortunadamente, ya está mostrando algunos resultados. Lo curioso es que estas nuevas formas de organización criminal en Japón son completamente diferentes al viejo estereotipo, el hombre tatuado, oscuro, aislado, que evita el contacto. Hoy en día, muchas veces se trata de personas completamente normales, con una vida común, con empleo, que incluso pueden trabajar contigo, pero que, por detrás, están ejecutando tareas para alguien que en muchos casos, ni siquiera está en Japón. Y Japón, como siempre, está intentando manejar esto de la forma más discreta posible. ¿Será suficiente? Bueno, todavía no lo sabemos. Déjame en los comentarios qué opinas sobre todo esto, si ya habías escuchado hablar de estos nuevos grupos, si vives en Japón y has oído algo al respecto. Y si aún no viste el video sobre la caída de la Yakuza, que llevó a una organización tan estructurada a casi desaparecer, vale mucho la pena que lo veas. Muchas gracias por ver el video hasta aquí. Y nos vemos en el próximo video.